Muy bien, nos vamos al siguiente paso. Muy bien. Venga, Bueno, pues ¿dónde nos metemos? vamos a ponernos aquí mismo. Aquí mismo. Bien. Hemos destalonado la cubierta Exacto. y ya pasamos a la desmontadora. o Efectivamente. Entonces, bueno, os voy a explicar antes de nada una pequeña característica que tiene nuestra desmontadora. montadora. Ajá. Y es que tienen unos topes Sí. que le impiden abrirse en toda su extensión. Ajá. De manera que para nosotros será mucho más rápido el que no extiendan Sí. completamente sus brazos, Ajá. sino que los tenemos preparados para que no se abran más del empleo que tenemos en una llanta de 17 pulgadas, que es el 98% Hoy de en los día. productos de competición. Ajá. Muy bien. Exacto. Aquí Vamos. lo que se hace es retirar la cubierta en un principio. Exacto. La goma Ujú. se retira. Y entonces sería para proceder a su sustitución. Habíamos Vale. dicho que bueno, pues que en la otra máquina pues venía con sus protecciones y tal. Pues vemos que aquí también esta máquina desmontadora tiene sus protecciones de goma. Y incluso lo que son las uñas y tal, pues también lleva sus También lleva protecciones. protecciones, eso amarillo que veis ahí. Exacto. Es una protección de plástico para la llanta. Para evitar daños en la llanta, de los roces metálicos, de hierro con hierro, hierro con aluminio, etcétera. Muy bien, muy bien. Vale. Había un aparatito que me llamó mucho la atención, que ¿Sí? es la llave dinamométrica para apretar los obuses. Muy bien. Como antes lo sacaste allí en el obús, Exacto, pues como antes lo ahora- sacamos, ahora vamos a proceder a ponerlo. Muy bien. Lo tengo aquí. Ajá. Y entonces, bueno, aquí como tratamos con materiales muy delicados, como en este caso es aluminio, Ajá. pues para nosotros garantizar que todos los obuses pues van a tener una colocación igual en todas las llantas, Una misma presión de apretar. de apretado. apriete, Ajá. ¿Estáis escuchando ahí? tenemos Cuando llega empieza a sonar, ¿no? Empieza. exacto, como una llave dinamométrica Ajá. para cualquier Bien. tipo de apriete, de tornillería. O sea que es una pieza muy especial, Exacto. que debe tener un coste también muy especial. Bueno, a ver, todo para competición y toda herramienta específica pues tiene unos coste costes, elevado, ¿no? digamos, un poco significativos. Pero claro, aquí dentro de este trocito de plástico, pues, Claro, pues tenemos que... hay una tecnología tremenda. Exacto, Ajá. exacto, es una dinamométrica de unas dimensiones muy contenidas y además que, bueno, no tiene posibilidades de regulación, de manera que... Siempre es la misma presión. Exactamente, o sea, y el día que pues que se estropea, se suele estropear porque se abre, Sí. de tanto emplearla, esto donde fija la llave, Sí. ¿Dónde entra el obús? exacto, Aquí entra el obús. Tenemos un obús por ahí, lo vamos a ver. Cómo encaja para poder ser apretado. el obús. encajan. Entonces, bueno, pues en este caso el deterioro principal de lo que es una terraja, sea dinamométrica o sea ordinaria, Es siempre es que se abra. se abre, se acaban abriendo, ¿no? Ahí Exacto, es por donde se acaba del rompiendo empleo. esta herramienta. Exacto. Muy bien. Entonces, bueno, pues si esta herramienta, pues digamos, vale 1 euro, pues con esta nos encontraremos que vale pues 20 euros. Ajá. O sea, a ver, no es un gasto significativo, teniendo en cuenta pues que bueno, pues que nos va Calidad de trabajo. a dar una buena calidad de servicio. Ajá. Hubo otra cosa que te llamó la atención. Sí. Atención a esto, las peluqueras sobre todo, porque vamos a ver algo muy interesante, muy curioso. ¿Esto qué es? ¿Permites? Juanjo. Vamos a dejar que beba un poco porque esto que nos va a La explicar falta de ahora- costumbre hace que se me seque la boca. Muy bien. Pues mira, vamos a, si me acercas, Sí. o tenemos que ir todos No, juntos. No, nos la acerca Nuria. Muy bien, aquí tenemos.
Vamos a colocarla aquí encima. Y atentos a esto porque es laca de la que se usa en peluquería. En peluquerías, en el hogar, en Ajá. cualquier sitio, o sea, es una laca normal y corriente. Entonces, bueno, Sí. pues que normalmente se suele utilizar en ruedas grandes, muy grandes, que digamos que su efecto de tracción pues a veces puede hacer que el neumático se gire sobre la llanta. Esto cuando se acelera mucho, incluso cuando se frena mucho. En ambas situaciones Puede haber se un puede giro. dar, exacto, un giro que es un desplazamiento, de manera que si yo tengo... Que la tienes equilibrada, que la tienes en su sitio y de repente... Exacto, yo tengo eso todo se esto, gira. entonces cuando Ajá. acabo de dar unas vueltas con la moto, unas tandas o lo que sea, pues me encuentro que este punto, en vez de ser coincidente como yo lo había dejado inicialmente, pues me lo puedo encontrar movido. Sí. Entonces esto es como consecuencia del efecto de tracción o de frenada, O de ¿vale? frenada. Entonces, bueno, pues nosotros para corregir esto, pues antes montábamos por lo que son las cubiertas, las montábamos sin pasta, de manera pues que quedaba un poco más seca, Ajá. porque normalmente solemos emplear pues una especie de... Estáis usando Una- esto que veis aquí. Exacto, una especie Es un como lubricante. exacto, del lubricante Esto es un líquido, lubricante que una de las características que tiene es que se seca enseguida. que lo pondríamos por aquí, ¿no? Por En esta lo que son los parte asentamientos de la llanta, donde va a ir asentada con... con respecto a la llanta, ¿vale? Muy Entonces bien. suele ser aquí. Entonces en este tipo de ruedas, pues bueno, pues en una rueda que no sea susceptible de que se pueda girar, pues lo podemos emplear. Usáis este tipo, ¿no? Exacto. Y Vale. entonces, bueno, pues que quede lubricada para que entre muy bien, con sin facilidad y estropearse. tal. Pero las ruedas que son susceptibles de que se puedan girar, pues entonces emplearíamos lo que es la laca, que una de sus características será que a medida que se vaya secando se va convirtiendo como una especie como de pegamento. Ajá. Y entonces pues esto O sea, primero actúa como un lubricante y luego actúa efectivamente, y entonces pues cuando se ponen las llantas sin ningún tipo de lubricante, pues o sea, pues tenemos el miedo de que se pueda deteriorar, se pueda, romper un sí. neumático. Entonces, bueno, pues esta solución Sí. es muy eficaz muy efectiva y a la vez económica también, ¿no? económica y a la vez, Ajá. si vemos. quieres tomar Sí. la imagen, Si tienes que venir con nosotros. él está haciendo esto que acabamos de Alex, ver. vas a montar un neumático en una moto de gran cilindrada, de mucha potencia. Sí, Hemos visto que usas laca, ¿no? Que nos estaba explicando Juanjo. correcto. Aparte, Muy bien. está muy bien porque cuando la montas, huele bien. Huele bien, es que era lo que estaba pensando yo. Si algún día pasáis cerca de una gomería y oléis esto, no es que sea una peluquería. Es que están Puede utilizando llegar a ser un servicio de neumáticos. un en vez de servicio oler de a neumáticos que utilizan laca para el montaje. En una hora punta de montaje de este tipo de neumáticos, esto puede parecer más una peluquería que no Que no un taller. un servicio de gomas. Muy bien, perfecto. Esto es de una moto muy grande, ¿no? Una moto Una de- 600. Una 600. Esto, no te voy a decir el nombre del piloto, Sí. pero es un piloto de Moto 3, del 15, Ajá. que lo usa para entrenar. Entonces, ha estado jueves y viernes entrenando. Aquí va a saltar, cuidado, fijaros aquí. Ahora, ese Después, ruido. ahora ya, gracias. Ahí Y ha ahora- saltado. ¿Qué es lo que ha pasado aquí, Alex? Ahora ha talonado, ahora ha hinchado la rueda y el talón ha cogido con la llanta. Ajá, ajá. Se ha ido al sitio, necesita ido mucha al presión para llevar esta goma, para llevarla al sitio para que llevarla- encaje bien. Luego ya la ponemos a una presión Ajá. que se acerca a lo que el equipo ya lo tiene que ajustar. Muy bien. Vemos que el puntito ya lo tienes aquí. Sí, El puntito de que Aquí se hablábamos ve. está más o menos coincidiendo con la válvula. Muy bien.
Y ahora volvemos a... montas el obús con la llave dinamométrica de montar obuses. Correcto. Para no A ver, tener vamos a susto, escuchar ese clac, clac, clac. Muy bien, Para no ahí tener lo susto, tenemos. bajar la rosca de dentro Sí. y que luego tenga una pérdida de aire. Muy bien. Y ahora yo las traseras de moto grande, ¿vale? De 610.000, las ajustamos a unos 5. Muy Para bien. que el piloto o el mecánico Después no pueda- esté mucho tiempo ahí Perdiendo el ajustando tiempo. la presión. Ajá. Siempre le ponéis de más. Siempre un poquito de más. Ya para que terminando de simplemente ajustarlo con tengan el que- calentador. para que ellos no tengan que emplear los aires contaminantes que pueden haber en otras maquinarias que no sean las nuestras. Nosotros empleamos aire seco. Aire seco, ¿qué quiere decir esto? Explícanos porque esto es muy interesante. El aire seco, una de sus características es que viene ya filtrado, de manera que no contiene nada de humedad. Nada de humedad. Y esto Exacto. tenéis un filtro aquí que lo filtra. Tenemos una máquina que es un secador de aire. Ajá. O sea, es el compresor ordinario que todos conocemos. Pues entonces, antes de venir directamente a lo que es el neumático, pasa por un filtro Sí. que lo va secando. Que lo va secando de manera de que cero humedad. Cero humedad. ¿Y esto qué ventajas ofrece un aire seco dentro de una llanta de competición? Pues que nos garantiza que no va a haber nada de humedad ni agua, que nos falsearía la presión Sí. a la hora de coger A temperatura. la hora de coger temperatura, al existir agua dentro, Falsearía lo que es la presión cuando el neumático comenzara a trabajar. ajá. Y quieres decir que el aire que respiramos Sí. ya no sería apto para un neumático de competición, Sí, el aire que respiramos sí, siempre y cuando pero claro, lo que no podemos hacer es coger este aire, sino que tenemos que emplear, bueno, pues un generador de aire, como Sí. es un compresor, que lo acumularía, pero bueno, al pasar por diferentes circuitos, este motor eléctrico pues acaba generando aire. Esto que has oído ahora es el ruido del secador de aire, y lo que estamos oyendo ahora es lo que es un serpentín. Un serpentín no es como el compresor que podamos tener nosotros en casa o en el taller, que cuando terminamos de utilizarlo se para. No, un serpentín está constantemente funcionando, de manera que nosotros disponemos constantemente de aire. De aire seco. De aire seco, sin que baje la presión y que vamos, que el compresor no esté arrancándose y parándose, sino que está siempre funcionando. Ajá.